siempre, ¿verdad? Porque ya me pasó con varios grupos, ¿verdad? De que después de una semana de que estén todas las calificaciones, me dice, profe, ¿sabes que me faltó tal actividad? ¿Será que me podés extender la fecha? O inclusive, ¿sabes, profe? No pude alzar mi examen parcial o mi examen final. Y hace una semana atrás yo ya entregué todas las calificaciones. Entonces siempre tiene que tratar de comunicar todo a tiempo si hay algún tipo de inconvenientes, porque sabemos bien, ¿verdad? Que nuestra actualidad es como que no nos avisa, ¿verdad? De repente si hay algún tipo de inconveniente, entonces avisar siempre, comunicar. De repente si el día del examen final, qué sé yo, se quedaron sin internet, eh, tuvieron algún inconveniente en el trabajo, se tuvieron que quedar horas extras, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces tratar de comunicar eso de inmediato al docente, a más tardar al día siguiente, ¿verdad? Para que entonces veamos qué solución podemos dar. Bueno, La personalidad es lo que es la tarea nueva, ¿verdad, profe? sí, la personalidad es la tarea nueva. Ok. Bueno, vamos a estar desarrollando un poquitito con respecto a eso. Me avisan cuando puedan visualizar mi pantalla. Ahí se ve, profe. ¿Se ve? Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que abarca la personalidad, ¿verdad? Dice, los especialistas en desarrollo humano analizan el modo en que los individuos cambian y crecen durante toda su vida, pero también ponen atención a su estabilidad. Sabemos bien que la personalidad es algo que nosotros podemos cambiar, es algo cambiante, vamos a decirle, ya sea por las experiencias que tenemos, ya sea por lo que vamos consumiendo de nuestro entorno, por los conocimientos que vamos adquiriendo, ya sea en la facultad, en el trabajo, en casa. Todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, vamos absorbiendo algo de nuestro entorno, que muchas veces puede llegar a modificar la forma en que nosotros pensamos y la forma en que nosotros actuamos también. Dice, el desarrollo de la personalidad es el estudio de la permanencia y variabilidad de los rasgos que distinguen a una persona de otra a lo largo de su vida. Como dije, abarca tanto la conducta que la persona pueda manifestar, como también la experiencia previa que ya tiene. Esa experiencia también puede ser la experiencia privada que cada uno tenemos, ¿verdad? Que sería lo que no compartimos con los otros. Sería nuestros pensamientos, muchas veces tenemos deseos que no le decimos a otro, que nos guardamos solamente para nosotros. Tenemos nuestros recuerdos también, ¿verdad? Entonces, todo eso abarca también lo que es nuestra personalidad. Incluye lo que es nuestra motivación, nuestros estados de ánimo, nuestro estado afectivo, ¿verdad? Eh, Cada persona tiene una personalidad diferente, porque sabemos bien que tiene que ver con todo lo que estuvimos dando en las clases anteriores, por la percepción que tenemos, por la influencia social que tenemos, por los estereotipos que tenemos dentro de nuestra sociedad. Entonces, todo eso influye para que nosotros vayamos adquiriendo una personalidad. Y como dije, eso va cambiando durante cada etapa de nuestra vida, ¿verdad? Sabemos bien que hoy por hoy no actuamos de la misma manera que actuábamos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes. Ciertos pensamientos van cambiando y de repente decimos, vamos madurando también, ¿verdad? Es como que tenemos otra comprensión de lo que está ocurriendo. La personalidad tiene como, vamos a decirle, dos pilares fundamentales que serían el carácter y el temperamento. El carácter sería eso que nosotros podemos cambiar. Y el temperamento sería eso que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Y que no podemos cambiar. Bueno, ¿qué es la personalidad? Personalidad puede definirse como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona, como estaba diciendo, ¿verdad?
cada persona tiene una experiencia diferente. Sabemos bien que en cada casa la educación que recibimos es diferente, mamá y papá se comportan de manera diferente, lo que nosotros vamos comprendiendo cuando estamos hablando de percepción. Cada persona es como que tiene una comprensión diferente de lo que ocurre en su entorno. Entonces vamos dándole o vamos otorgándole cierto significado y de acuerdo a ese significado que le otorgamos, nosotros tenemos un actuar otra vez. Nos comportamos de cierta manera. Es como que damos una respuesta también a nuestro entorno con respecto a lo que vamos comprendiendo o con lo que vamos adquiriendo de él. ¿Qué tan diferente es una persona de otra? Dice, en esencia tenemos la opción de clasificar a la gente en un número limitado de grupos separados, un enfoque de tipo. O podemos decidir que las personas varían en gradaciones y describirlas mencionando qué tanto de las dimensiones básicas posee un enfoque de rasgo. Existen, por ejemplo, los tests que normalmente, ¿verdad?, arrojan qué tipo de personalidad tenemos. Seguramente que ustedes más adelante van a ir conociendo, pero normalmente cuando estamos en el tercer año del colegio es donde se nos aplica este test vocacional que muchas veces también arroja, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes se les llegó a tomar este test o no. Pero veo, sabes que justo una amiga la vez pasada fue al psicólogo y le hicieron ese test de la personalidad. ¿Y cómo se le hace eso? Y ahí ya va a depender de qué test fue el que se le tomó, porque hay muchísimos tests. Normalmente, como le estaba diciendo, el que se nos toma en el colegio sería el test caracterológico de Heymans, que arroja nuestro tipo de carácter, los aspectos positivos, negativos que tenemos que cambiar y nuestras posibles profesiones. Después tenemos el de Heisen, tenemos de acuerdo a nuestra edad también, de cuáles podrían ser los test. Inclusive tenemos los test proyectivos que también arrojan ciertas características de nuestra personalidad. Entonces no te podría decir yo, este le tomaron porque depende ya del profesional, cómo evaluó o cuál evaluó, ¿verdad? ¿Qué sería mejor en esa situación? No sé yo si es que te dijo el nombre o no del test. No, la verdad que no, pero tengo curiosidad sobre eso. Sí, Profe, sí, yo en mi trabajo llegué a tener ese tipo, o sea, un tipo de test para personalidad, creo que era porque en la psicóloga nos daba así tipo puntos en círculos, líneas y ondas y todo eso, ¿verdad? Y nos pedía que hagamos un dibujo de acuerdo a nuestra imaginación. Después, aparte, otra vez nos pidió que dibujemos un árbol, una una casa, persona, sí, así una casa, así todo eso. Y ese ahí sería el HTP. realizamos todo eso y luego nos dijo a cada uno cómo éramos de acuerdo a los dibujos que hacíamos. Sí. Normalmente el test laboral que más se utiliza es el test proyectivo HTP. Es uno de los test más completos, vamos a decir, ¿verdad? Porque arroja nuestras características en todos los ámbitos, en el pasado, en el presente y en lo que nos proyectamos. Entonces, muchas cosas arroja, ¿verdad? Como les dije, ustedes más adelante van a estar teniendo luego materias donde netamente van a estar desarrollando test, ya sean psicométricos, ya sean proyectivos, ¿verdad? Y también van a tener así la materia en sí de lo que es la psicología de la personalidad. Entonces, donde van a estar seguramente que también desarrollando test específicamente de la personalidad. Bueno, ahora volviendo un poquitito, ¿verdad?, a nuestra clase. ¿Qué tan diferente es una persona de otra? A ver si me pueden responder. ¿En qué sentido, profe? Y en todos los En las sentidos. reacciones. En las reacciones hay demasiados muchos tipos de personas. Sí, Cada uno, por ejemplo, reacciona diferente a ciertas cosas. Ya que estamos con el tema de la pandemia, por ejemplo,
Hay gente que le dio igual, hay gente que se desesperó Sí, y así. De ese lado lo que te puedo decir. sí. Eso, por ejemplo, es muy interesante lo que dijo la profesora. ¿En qué sentido, verdad? Porque podemos decir, ¿verdad? Que, no sé, somos iguales porque todos podemos, no sé, pensar, que todos podemos soñar de repente, ¿verdad? Y que todos sentimos de alguna manera, ¿verdad? Pero lo que nos hace diferentes los unos a los otros es la manera en que muchas veces reaccionamos ante una situación, la manera en que confrontamos de repente algún problema. Eso es lo que nos hace diferentes. Como estaba diciendo, nosotros podemos encontrarnos en la misma situación que es la pandemia ahora, ¿verdad? Y como dijo la compañera, hay muchos que le dieron igual, hay otros que se desesperaron, a muchos les tocó de manera diferente en muchos sentidos también, ¿verdad? De repente hasta económico, se quedaron sin trabajo, de repente hay niños que se quedaron sin educación. Entonces, todo, la famosa frase del psicólogo era, depende, depende de en qué sentido estemos hablando. Pero lo que siempre nos va a diferenciar los unos a los otros es la manera en que reaccionamos ante las situaciones. Esa capacidad que tenemos muchas veces de decidir de qué manera vamos a actuar. Si vamos a ser positivos o vamos a ser negativos ante esa situación. Yo conozco personas que reaccionan negativamente, lo a todo prácticamente. Yo Sí. trato siempre de pensar bien para actuar y después recién doy mi punto de vista. Y eso tiene que ver con la clase también que estuvimos hablando cuando hablábamos de la percepción, que muchas veces necesitamos ese momento de pensar un poquitito si tenemos varias opciones, cuál sería la mejor decisión, ¿verdad? En el sentido de cuando pasa algo y de cómo actuar, de repente podemos calmarnos un poquitito, actuar mejor, ver alguna solución, como siempre digo, ¿verdad? Muchas veces es como que en el momento no pensamos con asertividad, que es justamente el tema, ¿verdad?, de nuestra unidad número 7, donde ustedes van a encontrar ejemplos, inclusive yo les puse un video dentro del foro, ¿verdad?, para ver un poquitito, ¿verdad?, de cómo es una conducta asertiva también. Bueno, dice, ¿cómo podemos entender la dinámica de la personalidad? El término dinámica de la personalidad se refiere a los mecanismos mediante los cuales se expresa la personalidad, con frecuencia enfocándose en las motivaciones que dirigen el comportamiento. Como estaba diciendo al principio, nuestra personalidad está influenciada por lo que vivimos dentro de la sociedad, por lo que vivimos a nivel personal también, porque sabemos bien que son dos cosas diferentes, pero que influyen en nosotros. Lo que ocurre en nuestro entorno y lo que ocurre a nivel personal. Nosotros, por ejemplo, desde que somos niños, vamos a decirle, ¿verdad? Es como que estamos constantemente absorbiendo mucha información, como estaba diciendo. Todos los días estamos viendo las noticias, estamos viendo las redes sociales, de repente viene fulanito, nos cuenta algo, en la clase, en la facultad, tocó un tema de repente, ¿verdad? Y eso va modificando nuestra manera de pensar, va modificando la manera en que pensamos y la manera en que actuamos con respecto a eso. Dentro de nuestra carrera, por ejemplo, ¿verdad? Vamos adquiriendo conocimiento para cómo ir tratando con personas y de repente, ¿verdad? De qué manera nosotros podríamos ayudar, apoyar o orientar también muchas veces a los demás, ¿verdad? De repente, personas que siguen otras carreras es como que no tienen esa empatía que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera. De repente van a haber materias, ¿verdad?, donde a ustedes les llame demasiado la atención y después el día de mañana van a estar mirándole con otros ojos, ¿verdad?, a las personas. Como dije, ¿verdad?, cuando estén dando lo que es psicología de la personalidad netamente, van a darse cuenta de ciertas características que ustedes al mirarle a la persona se van a dar cuenta de cómo es, por ejemplo.
Y por eso siempre las personas es como que nos tienen un poquito de miedo porque piensan que le leemos la mente, pero en realidad son pequeños detalles que hablan mucho de la persona. Entonces eso va modificando nuestra manera de pensar y la manera en que nosotros de repente tratemos a los demás también. De repente puede que yo sea muy impulsiva, por dar un ejemplo, que yo sea muy agresiva. Entonces, a lo largo de la carrera, voy como que conociendo técnicas también que de repente a mí me puedan ayudar como persona y que el día de mañana me hagan una mejor profesional. Y eso va a ayudarme en cómo yo me pueda llegar a comportar el día de mañana también. Pero eso también depende mucho de la necesidad que uno tenga como persona. No hablo solamente, ¿verdad?, de las necesidades básicas que son comer, ¿verdad?, dormir, tener una casa y demás, sino que tenemos el día de mañana como profesionales vamos a tener esa necesidad de querer aprender a cómo, por ejemplo, hacer psicología clínica o hacer psicología laboral o de repente la psicología social en sí, ¿verdad? Tenemos la necesidad de ir adquiriendo ciertos conocimientos que puedan ayudarnos. Y eso va a ir modificando nuestra conducta el día de mañana como profesional. Tiene que haber una necesidad para que nosotros nos mueva, vamos a decirle, a realizar algún tipo de acción. Entonces también depende mucho de la necesidad. Esa es la parte más interesante, creo, de nuestra carrera, profe. ¿Cómo, compañera? Que creo que esta es la parte más interesante de nuestra carrera, saber la personalidad de las personas para saber cómo reaccionar ante ellas. Porque si ya sabes que son, por decir, agresivas, vas a callarte nomás. Y vamos a saber cómo actuar ante cierto tipo de personalidad. Claro. Aprendemos a tratar realmente que con con mucha clase de gente, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque cada persona sabemos bien que tiene una reacción diferente. Vaya la redundancia, ¿verdad? Una personalidad diferente. Bueno, dice, ¿cómo se ajusta la gente a las situaciones de su vida? La personalidad comprende la forma en que una persona se enfrenta al mundo, se adapta a las demandas y a las oportunidades en el ambiente, que sería nuestra capacidad de adaptación, como estaba diciendo. Tenemos ciertas necesidades que tenemos que satisfacer. Entonces, de acuerdo a eso, es que nos vamos moviendo, vamos a decirle, ¿verdad? Vamos adoptando alguna conducta. Pero eso también depende mucho del lugar en que nos encontremos. Como yo siempre digo, no nos comportamos de la misma manera estando en el trabajo, en la facultad o en la casa. Pero eso no significa que tenemos múltiples personalidades, sino que nos vamos adaptando al lugar en que nos encontramos nada más. De repente en el trabajo toca ser más serios como persona, ¿verdad? No podemos estar bromeando, no podemos estar riéndonos porque el trabajo implica que mantengamos, vamos a decirle, cierta postura más seria. De repente en la facultad, ahora porque es virtual, de repente no socializamos demasiado. Es como que cada vez que el docente pregunta algo se responde. Pero sabemos bien que si estábamos en clases presenciales, de repente teníamos un receso, de repente ustedes se iban a conocer un poquitito más, es como que la dinámica iba a ser diferente también, ¿verdad? Y en la casa es totalmente diferente otra vez. Es como que somos un poquito más abiertos en cuanto a cómo nos expresamos, de repente nos atrevemos a gritar un poquitito, de repente nos reímos más fuerte, entonces nuestro comportamiento, nuestra conducta cambia también de acuerdo a dónde nos encontremos. Y también, si tenemos alguna situación, nuestra conducta también varía de acuerdo a la experiencia previa que tenemos con esa situación. Por ejemplo, con respecto a los exámenes o el trabajo práctico, que la semana que viene vamos a estar hablando de los trabajos prácticos. Por dar un ejemplo nada más, es como que ustedes ya tuvieron materias previas
y de seguro que ya formaron grupos. Entonces me dicen, profe, ¿sabes qué? Nosotros ya tenemos luego nuestro grupo y con este grupo ya trabajamos mejor. Entonces ya hay una experiencia previa de cómo se trabaja con este grupo. Entonces, de repente se llevaron bien, de repente se llevaron mal. Me dicen, profe, ¿sabes que yo no quiero más trabajar con fulanito porque fue muy responsable, no entregó luego su trabajo? La verdad que yo nomás hice todo. Entonces tenemos una experiencia previa también, ¿verdad? Depende mucho también de nuestro estado de ánimo. De repente yo hoy estoy muy positiva, entonces mi comportamiento es como que todo es color de rosa. Si me traen un problema, yo rápidamente doy una solución. O me encuentro luego muy pirebay, el famoso pirebay. Hoy me levanté luego Argel, nada, luego no me gusta, me traen un problema, yo voy a agrandar más. Porque nuestro pensamiento está de esa manera, ¿verdad? Entonces eso también influye mucho, como dije, influye mucho también con las personas que estemos en ese momento, de cuál sea la situación. De repente es como que hay situaciones que nosotros percibimos que son más amenazantes para nosotros o que nos sentimos en una situación de peligro. Entonces también nuestra reacción es diferente. De repente somos buenos en buscar o crear algún tipo de solución. Hay personas que de repente se bloquean ante algún problema. Entonces cada persona es diferente. Y eso depende mucho también de los estímulos que nosotros recibimos cuando éramos niños. Porque ahí es donde se empieza, vamos a decirle, a formar lo que sería nuestra personalidad. Dice, ¿cómo es influida por la cultura y por sus propios procesos cognitivos, pensamiento? La personalidad es influida por nuestras formas de pensar acerca de nuestras capacidades, así como de nosotros mismos y de la demás gente. Cuando la experiencia o la terapia cambia nuestros pensamientos, también cambia nuestra personalidad. Ahí, por ejemplo, yo creo que hoy por hoy la sociedad es como que, como estábamos hablando en la clase anterior sobre la influencia social, ¿verdad? Sabemos bien que cambió muchísimo si vamos a comparar con lo que eran años anteriores. Es como que tiene cierta influencia, sí, pero ya no es tanto como antes, ya no existen tantos límites o de repente nosotras como personas no nos permitimos que nos pongan ciertos límites. Es como que muchas veces ya no existe ese miedo al que dirán. Si me gusta algo, bueno, yo me atrevo, no me importa lo que los demás opinan de repente, ¿verdad? Pero siempre va a haber cierta influencia, porque sabemos bien, ¿verdad?, que la sociedad de repente aprueba o desaprueba cierta conducta y nosotros como personas siempre buscamos ser aceptadas también por un grupo o por una sociedad. Entonces siempre va a haber algún tipo de influencia. De repente en algunas personas más grandes, en algunas personas no tanto. Dice, ¿cómo cambia la personalidad a lo largo de la vida de un individuo? Desde la niñez a la adultez. La personalidad se desarrolla con el tiempo. La experiencia, especialmente en la niñez, influye en la manera en que cada persona se desarrolla hacia su propia y única personalidad. Como estaba diciendo al comienzo, existen dos pilares fundamentales de la personalidad, que serían la suma del carácter y del temperamento. El carácter, como dije, es eso que nosotros podemos cambiar porque se trata justamente de lo que nosotros vamos absorbiendo, ya sea de la sociedad, ya sea a través de experiencias. Pero el temperamento es algo que nosotros heredamos de nuestros padres, entonces no se puede cambiar. Esto se va formando prácticamente a partir de los 12 a 14 años, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta realmente de que cada persona es diferente, de que cada persona tiene una manera diferente de pensar. Entonces, vamos aceptando que eso no es algo negativo, que eso de repente es algo normal. De repente, ¿verdad? Tenemos, vamos a decirle que los mismos intereses o los mismos gustos, las mismas metas, pero el camino para llegar es diferente.
o que cada persona tiene, vamos a decirle que alguna oportunidad diferente, o que tiene una conducta diferente para poder satisfacer, como estaba diciendo, esa necesidad. Y es a partir de los 12 a los 14 años que vamos comprendiendo mejor eso. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. No, profe, muy claro todo. Ninguna tampoco, profe. Bueno, entonces parece que quedó todo claro. Ahora, a mí me gustaría saber, porque hace rato no me respondieron, si es que en algún momento a ustedes en el colegio se les tomó el test vocacional que normalmente se toma. Yo recuerdo que me habían hecho un test, porque yo entré en el Colegio Nacional de Niñas y me hicieron un test que me enviaron al colegio La Providencia. Y me pasaron unos papelitos más o menos, más recuerdo, y eran algunos con dibujos que yo tenía que interpretar. Eso es lo que recuerdo, profe. Después, ningún otro compañero. A mí me hicieron un test, profe, no sé por qué éramos rebeldes, supuestamente nos mandaron a la dirección y nos hicieron un test que lo que me acuerdo bien era que teníamos que hacer árboles, después, tipo, ay, no me acuerdo bien, pero teníamos que hacer un árbol y teníamos que decirle qué edad tenía y todas esas cosas. No sé qué conclusión sacaron, pero seguro que estuvo mal. Yo, profe, hice el test vocacional, pero nunca culminamos. Nunca nos dieron como un resultado. Dejamos a medias, me acuerdo, pero sí completé algunas páginas. Eran varias, pero era bastante largo. Eso que dijo la compañera, por ejemplo, es algo muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta como profesionales, ¿verdad? Que si aplicamos un test o se hizo alguna entrevista, alguna evaluación, siempre hay que cerrar con el paciente o con el cliente, ¿verdad? Porque si no queda algo pendiente. Y cuando hacemos un test, sí o sí tenemos que entregar el informe correspondiente. El paciente, el evaluado, tiene que saber qué fue lo que le arrojó. Vos sabés que nunca nos dijeron eso, por eso siempre me llamó la atención que nos hicieron todo el test y nunca nos volvieron a llamar a decirnos qué pasaba. Y cuando eso, yo tenía 18 y mis compañeros tenían 15 y supuestamente yo era la mala influencia, así todos sacaban conclusiones nomás. Y por eso nos hicieron los test y eso, pero nunca nos dijeron en qué quedaron, ¿verdad? Siempre me llamó la atención también. Y en este caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, la compañera era mayor de edad, pero en el caso de los demás compañeros eran menores de edad. Entonces, no podemos aplicar un test sin el consentimiento de los padres. De Profe, repente, con sí. respecto a eso, sí sus padres se fueron, Ah, los sí, míos sí. no. No Ah, sé por bueno. qué onda, qué es lo que pasó. Hasta ahora me intriga, me voy a ir al colegio mañana. Claro, porque como dije, Nosotros nunca, profe. Fue general así todo el curso y tipo de un día para el otro hicimos ahí y nunca hubo resultado de nada. y Pero eso por nunca se nos avisó es, nada. como Ni dije, antes ni después. queda algo pendiente ahí. En el caso de las dos compañeras, ellos quieren saber su resultado, quieren saber para qué, porque en el caso de Betty, ella no sabe ni para qué se le tomó ese test, ni qué fue lo que le arrojó, ni si realmente se llegó a corregir o no, porque a ella no le dieron ningún resultado. Entonces queda eso pendiente siempre con la persona. Entonces es importante, el día de mañana cuando sean profesionales, siempre tienen que entregar el informe correspondiente. En CNC yo entraba, profe. Saberlo ya cómo son, cómo eran antes. Entonces, capaz, no sé. Te juro que nunca supe. No, y tampoco quería ir a preguntar porque era muy chiquilina cuando eso. Claro. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? De repente, en el caso de tus demás compañeros, sí se fueron sus padres. Entonces, sí hubo un consentimiento, entonces sí o sí tiene que haber una devolución con el informe. No sé cómo fue
si fue en la primera entrevista o si se les volvió a citar para volver a hacer el test para que se le aplique o cómo fue. Sinceramente no me acuerdo más también porque fue hace mucho tiempo. Creo que 11 o 12 años ya. Pero siempre me quedé con la duda. Tipo, ¿por qué te hacen un test y no te informan cuál fue el proceso? Siempre me quedó esa duda hasta ahora. Y eso, profe. Sí. Cuando se va a realizar un test, si es que la persona viene específicamente para que se le evalúe con un test, sí, se le aplica, después se corrige, se le entrega el informe. Pero si es que, en el caso de la compañera Betty, ella, por ejemplo, se fue por mala conducta a la dirección y la psicóloga le aplicó el test. Entonces no corresponde, porque la psicóloga tiene que hacer una entrevista previa a eso. Y como dije, sí o sí tiene que tener el consentimiento de los padres cuando se trata de un menor. Profe, mala conducta según ellos. Porque hasta ahora yo no me considero, o sea, no, en serio, o sea, no hicimos con nada grave. Yo creo que más bien era por el tema de mi edad y no sé qué pasaba ahí, pero algo raro. Pero todo bien, no matamos a nadie. Y también hay que tener en cuenta, hay tests que se pueden desarrollar en grupos o aplicar en grupos y hay tests que sí o sí se tienen que hacer de manera individual. En el caso de que sean proyectivas, que sean dibujados, sí o sí tiene que ser de manera individual, porque el profesional tiene que hacer la observación de, por ejemplo, cómo agarró su lápiz, de dónde empezó a dibujar, en qué parte de la hoja, si giró o no giró la hoja, cuántas veces borró, en qué parte borró, de repente qué parte tardó más la persona en dibujar. Todo eso el profesional a través de la observación tiene que ir anotando porque eso también arroja ciertas características de la persona. Así mismo era, profe. Ellos enfrente mismo, o sea, tipo, su ojo en tu cara y en tu mano estaba cuando hacía el test. Y era individual. Y también, ahora que me acuerdo, nos mostraron tarjeta. Y tipo, ¿qué ves en esta tarjeta? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Me acuerdo también de eso. Y esas tarjetas tenían dibujos o tenía solamente gráficos de líneas y demás. Eran formas, no eran dibujos específicos. Vos tenías que decirle qué veías. Y todo era negro nomás. No era nada no era muy Ah, ya, ya, específico el dibujo. Teníamos que ir diciéndole qué se suponía que veíamos. ya, ya. Entonces no fue solamente un test. Con más razón tendría que haber entregado su informe, entonces, la profesional. Como les dije, ustedes a lo largo de la carrera van a ir conociendo poco a poco varios test, pero nuestra arma más poderosa como un profesional de la psicología siempre es la observación. Porque de repente, como dije, cuando son los test proyectivos, los test psicométricos, la persona puede manipular por ese miedo a que no se sepa realmente la verdad, entre comillas, ¿verdad? No quiere de repente que se sepa que es agresivo, que es depresivo, que es ansioso. Entonces trata de manipular muchas veces. Entonces nosotros a través de la observación vamos viendo esos pequeños detalles. De repente tuvo algún tic nervioso. Entonces todo eso tiene que llamarnos la atención siempre. Y no decir que, no, yo le voy a aplicar tal test y con eso ya va a saber, le voy a entregar su informe y quedó. No. Nuestra arma más poderosa es la observación y después la entrevista. A través de esa conversación vamos a quitarle muchísima más información de lo que es nuestro test. Nuestro test es como que para validar nada más eso que nosotros le sacamos durante la entrevista. Profe, vos Sí. sabés que a mí me dijeron mucho eso, o sea, cuando me preguntaron así mis compañeros, ¿verdad? Que yo quería seguir en la facultad y todo eso, y yo les llegué a decir psicología, ¿verdad? Y toditos luego me dijeron, sabíamos que vos ibas a elegir eso porque tenés luego ya pinta de psicóloga y o sea, me empezaron a decir eso y me maté de la risa porque, o sea, yo hay veces que me doy cuenta así
por la forma de actuar de las personas y sus expresiones y todo eso, de cómo son, ¿verdad? Así, su personalidad así, medio nomás. Y por eso me decían eso y me acordé, ¿no? Sí, de hecho que nuestra carrera implica que seamos observadores siempre, que a través de la observación nosotros muchas cosas vamos dándonos cuenta. Por eso siempre les digo, ¿verdad? El día de mañana ustedes es como que le van a mirar con otros ojos ya a las personas. Con tan solo mirar le van a decir, ah, no, este tiene tal cosa, o este es así, o van a ir como que identificando ciertos trastornos también por el camino. Bueno, compañeros, tenemos 2 minutitos, no sé si tienen alguna consulta, de repente algo que quieran compartir con los demás compañeros. Mi consulta sería con las tareas nomás, profe. Todo lo que ya está en la plataforma nosotros podemos hacer ya. Sí, lo que están habilitados, hay tareas que ya cerraron. Creo que la No, sí, unidad, yo ya entregué unos cuantos, pero quería saber nomás si ya me empiezo a fijar y trato de entregar todo. sí, la unidad 7 ya está habilitada, entonces ya pueden completar también. Recuerden, todas nuestras actividades cierran el día del examen final, que sería de hoy en 15. Entonces tengan en cuenta y vayan poniéndose al día con las actividades. Dale, profe, gracias. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra consulta, compañeras de mi parte, compañeros, perdón, de mi parte yo ya les dejo libre que disfruten de su noche y que tengan un buen fin de semana. Profe, ¿vos Sí, habilitaste para marcar la asistencia? sí, a partir de las 19 horas está habilitado. Ah, bueno, voy a marcar entonces, gracias. Dale, dale. Cualquier cosa me avisan nada más. Buenas noches, profe. Que tengan buena noche. Buenas noches, profe, Chao. gracias. Chao, chao.